agrupados. Y esto se puede agrupar de dos formas. Uno, tabulación discreta. ¿Y cuál es la otra forma de agrupar? Clasificación de datos. Clasificación de datos. Vamos con la primera. Tenemos aquí un cuadrito con la siguiente información. Vamos a hacer aquí 3 columnas. Una para los datos, otra para la frecuencia absoluta simple y para la frecuencia acumulada menor que el encabezado. Y teníamos 4 datos diferentes. 1, 2 y 4 datos diferentes. Aquí anotamos X sub J, F sub J minúscula, frecuencia absoluta simple, F mayúscula sub J, frecuencia acumulada absoluta menor que, y los datos son diferentes 2, 3, 4 y 5. Y el 2 se presenta 10 veces, 16 veces, 13 veces, 11 veces. La sumatoria de F sub J decíamos que era igual a 50 datos. Esto se calcula, 10 lo copiamos, 10 más 16, 26, más 13, 39, más 11, 50. Exactamente. Bien, decíamos que para calcular la mediana, cuando tenemos la información de esta forma, eso supone que yo tengo por aquí, simplemente con carácter explicativo, tengo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Cuántas veces? 10 veces. ¿El 3 cuántas veces lo tengo? 16 veces. 16 veces. ¿El 4 cuántas veces? 13 veces. Y el 5, 11 veces. 11 veces. Y cuando sumo aquí el total y me va a dar los 50 datos. Pero eso no es necesario que lo hagamos. Simplemente para que nos ubiquemos. Bien, ¿cómo se calcula la mediana en una situación como esta, cuando los datos los he agrupado en una tabulación discreta? Dice aquí, se debe verificar, dice que aquí en este cuadrito tengamos la frecuencia acumulada menor que. Para calcular la mediana de los datos de la tabla se calcula previamente n sobre 2. ¿Cuánto vale n? Entre 2, 25. Se calcula n sobre 2. Este valor, este cociente, ¿no? Este cociente n entre 2 se compara con las frecuencias acumuladas. Me vengo aquí a esta fila, a esta columna, perdón. Este valor vengo y lo busco por acá. Lo comparo. El 25 está aquí. Recuerden que esto es X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. Y si estoy en esta columna será F sub 1, F sub 2, así. F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4. Y si estoy en la tercera columna va a ser F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4. En otras palabras, tengo 4 datos diferentes. Pregunto, ¿cuánto vale K? Recuerden que K es el número de datos diferentes. K vale 4. 4. Bien, esto simplemente es para orientarnos aquí. Pero aquí podríamos ponerle justamente para que nos orientemos. Le vamos a poner 1, 2, 3, 4. 4 datos diferentes. Hay 4 filas en esa tablita. Bien, entonces se calcula n entre 2 sale 25. Lo busco
aquí, lo vengo y lo busco en la frecuencia acumulada menor que. El 25 no está en la primera, no está en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta fila. No hay, no está. 25 no está. ¿Qué hago si no está? Busco la F sub J inmediatamente superior a 25. Entonces yo tengo aquí, recuerden, F sub 1. ¿Cuánto vale F sub 1? Mayúscula. 10. 10. 10. ¿Cuánto vale F sub 2? 26. F sub 3, 39. 39. Y F sub 4, 50. Vengo y busco eso, el 25. No lo encuentro. ¿Cuál tomo? Dice aquí, busco la F sub J inmediatamente superior al 25. ¿Cuál es el F sub J inmediatamente mayor que 25? Mayor que este valor que lo voy a llamar C. F sub 2. Entonces te va a ser F sub 2, ¿no? F sub 2 es mayor que 6. F sub 2, ¿cuánto vale? 26. ¿Es mayor que 25? ¿Sí o no? Tomo entonces F sub 2. ¿Ya? F sub 2. Aquí entonces vamos a decir que se encuentra en esta fila, se encuentra, ahí vamos a encontrar ahí vamos a encontrar la mediana. Bien, ¿cuánto vale la mediana entonces? Le vengo aquí, tomo el 26, F sub 2, lo vamos a escribir así. F sub 2, ¿cuánto vale F sub 2? 26, ¿no? 26. Y vengo y busco cuánto le corresponde a F sub 2, cuánto es X sub 2. Entonces, a F sub 2 le corresponde X sub 2. ¿Y X sub 2 cuánto es? 3. Entonces digo, la mediana es igual, ¿no? A X sub 2. Y X sub 2 es igual a 3. Esa es la mediana. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si aquí, en vez de darme 25, me daba 27? Esta división me daba 27. Vengo y busco el 27 aquí. ¿Está? No, no está. No está. ¿Cuál tomo? El 39. El 39. ¿Y cuánto sería la mediana? ¿Cuánto? 4, listo. ¿Qué pasa si este número me daba 24? ¿Cuál tomo? 26. 26. ¿Y qué pasa si este número me hubiese salido 9? ¿Cuál tomo? El 10. ¿Y cuál sería la mediana? 2. No. ¿Está claro cómo se calcula la mediana? Entonces, divido, vamos a borrar todo este montón de cosas que hemos hecho. Y simple, sencillo esto. ¿Qué debo hacer? Dividir el número de datos entre 2. Ese valor lo busco en la frecuencia acumulada. No está. Tomo el 26, el mayor, el inmediatamente superior. Y a ese le corresponde el 3 y esa es la mediana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? Aquí lo vamos a poner con fórmula. Si ocurre esto, de que entonces la mediana la calculo así. X sub J más X sub J más 1
y lo divido entre 2. ¿Cuándo hago esto? Cuando, vamos a decir, si n sobre 2, si n sobre 2 es menor que f sub j, fíjense, aquí me salió 25, ¿no? N sobre 2 es 25. ¿Es menor que f sub 2? Sí. Pero ¿qué hubiese pasado si me daba exactamente lo mismo? Es decir, n sobre 2, vamos a suponer que me daba 26. Busco el 26 aquí. ¿Está o no está? Esta le dice F sub 2. Cuando n sobre 2 es igual a f sub j, es decir, en este caso es igual a f sub 2, entonces utilizo esta fórmula. ¿Ya? Supongamos que aquí en esta información yo no tengo 50 datos. Vamos a suponer que yo tengo 52. N entre 2. ¿Cuánto es 52 entre 2? 26. 26. Ahora, vengo con el 26 a la fila de la frecuencia acumulada. ¿Está el 26? ¿El 26 está o no está? Dice, ¿Qué le dice? Aquí está. Si el 26, si este 26 es igual a algún valor de aquí, entonces ya no digo que la media es 3, sino digo lo siguiente. La mediana sería igual a ¿cuánto valdría x sub j? 3. ¿Y cuánto sería x sub j más 1? X sub j, x sub j, x sub j para nosotros vale 2. X sub j, ¿no? F sub 1, F sub 2. Y J más 1, 4. Entonces, 4. Lo divido entre 2. Y esto sería 7 entre 2, 3,5. Calculo la mediana de esa forma. Entonces, puede ocurrir dos cosas. Que este valor, que he calculado aquí, ¿qué pasa si no lo encuentro acá? Tomo el inmediatamente superior y directamente la X que le corresponde a ese valor es la mediana. Pero si ese valor lo encuentro aquí, entonces, por ejemplo, vamos a ver si se entendió. Supongamos que este valor me da 39. Vamos a suponer que me da 39. Lo busco aquí. ¿Está o no está? Sí. Entonces, ¿cuánto sería la mediana? 4. No. La mediana sería x sub 4, que es 4, más x sub, ¿no? 4.5, Lisa. Más 4.5. el siguiente que es 5 y lo divido entre 2 y me va a dar 4,5. ¿Ya? ¿Qué pasa si el valor me hubiese salido, por ejemplo, 10? Aquí, supongamos que me dio 10. ¿Cuánto sería la mediana? 2.5. 2 más 3, 5 entre 2.5, Lisa. 2,5. ¿Está claro? ¿Qué se debe hacer cuando el valor está aquí y qué se debe hacer cuando el valor no está aquí? Cuando no está aquí, tomo el inmediatamente superior y directo. Pero si está aquí, tomo el valor que le corresponde y le sumo el que le sigue y lo divido entre 2. ¿Está claro? Sí, Lisa. ¿Seguro? Bien, Sí, Lisa. vamos a calcular otra vez la mediana para datos. A ver,
Vamos con otro ejemplo. A ver, vamos a ver si se entendió. Uno, dos y tres columnas. El encabezado X, F y F mayúscula. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos diferentes. ¿Cuáles son esos datos diferentes? 18, 19, 20, 21, 22 y 23. El 18 se presenta una sola vez, este se presenta 3 veces, este 4 veces, este 5 veces, este 2 veces y este una sola vez. ¿Cuánto es la sumatoria de F sub J? 1, 3, 4, 5, 7, ahora vamos a ver si está bien, ya. 4, 8 más 5, 13 más 2, 15 más 1, 16. 16 datos. ¿Cuántos datos diferentes hay? ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? 6, dice. 6. 6. Bien, ¿cómo calculo la mediana? ¿Qué se debe hacer con carácter previo? ¿16 entre 2? 8. ¿El 8 está o no está en esta columna? Está. Entonces la mediana es 20. No. No, no. La mediana, ¿cómo se calcula entonces ahora? X sub J más X sub J más 1 entre 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale J para nosotros? 1, 2, 3. ¿No? Entonces, X sub 3 más X sub ¿cuánto? 4. ¿Cuánto es X sub 3? No, X, no J, no F. 20. 20, 20, 20 más 21. 21, listo. X sub 3, X sub 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? ¿Cuánto es? 21. Y lo divido entre 2. ¿Cuánto me da mi mediana? 20.5. ¿Está clara la diferencia? ¿Y qué hubiese pasado si este me daba, en vez de 8, me daba 7? Supongamos que sea 7. ¿Cuánto es la mediana? 20. Va a ser X sub 3, ¿no? 1, 2, 3. Ya saben que J es 1, 2, 3. X sub 3, entonces esto sería 20. ¿Y qué pasa si este me daba 9? ¿Cuál sería la mediana? Eso, tomó el 13 y a ese le corresponde el 21. ¿Se entendió? Vamos con cómo se calcula la mediana para una clasificación de datos. Para una clasificación de datos. Y vamos a poner aquí el ejemplo, una clasificación de datos. Vamos a hacer el encabezado
Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. El primer intervalo lo vamos a hacer por aquí así. Dice que este es el peso de un grupo de, de 25 personas. ¿Qué intervalo de clase? El intervalo de clase lo vamos a poner así. 40 está en kilogramos, de 40 kilos a 46 kilos. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado. Y el último, abierto también. 46 a 52. 52 a 58. 58 a 64. Y 64 a 70. Bien, voy a hacer una columna para la amplitud de clase. Otra columna para la marca de clase. Otra columna para la frecuencia simple. Y otra para la frecuencia acumulada. Entonces, anotamos aquí. Amplitud. Aquí lo representa con la letra C. Amplitud de clase. Frecuencia, sí, vamos a poner aquí la marca de clase, X sub J. La frecuencia absoluta simple y la frecuencia acumulada simple. Bien, ¿cómo se determina la amplitud de clase? La amplitud de clase, vamos a ponerlo por acá. C es igual al límite superior menos el límite inferior. El límite superior menos el límite inferior. Para cada clase lo mismo. 46 menos 40, ¿cuánto es? 6. 52 menos 46, 6. 58 menos 52, 6, 6, 6. En este caso la amplitud es constante. La frecuencia de clase es un dato. ¿Ya? Voy a hallar la marca de clase. La marca de clase es lo mismo. X sub J es límite inferior de clase más el límite superior de clase dividido entre 2. Vamos con la primera. 40 más 46 dividido entre 2. Esto es igual a 43. Y de la misma forma, hallo 46 más 52 entre 2. Y aquí yo le puedo sumar 6. 49, 55, 61 y 67. Ya tengo mis marcas de clase. La frecuencia absoluta simple, esto es información que nos van a proporcionar. Esto dice que en el primer intervalo hay 4 datos, en el segundo hay 5 datos, en el tercer intervalo hay 7 datos, en el otro hay 6 y en el último hay 3. La sumatoria de F sub J debe ser igual a N y esto es igual. Sumamos. 4 más 5, 9, más 7, 16, 16 más 6, 22, más 3, 25. Tengo 25 datos. La frecuencia acumulada necesito para la mediana. 4 más 5, 9, más 7, 16, más 6, 22 y más 3, 25. Y este 25 tiene que aparecer por aquí. Bien, ¿está correcto todo eso? Ahora, ¿qué me pide? Me pide que calcule la mediana para esta clasificación de datos. ¿Cómo se calcula? Ahora vamos a leer lo que dice aquí en su texto. Para obtener la mediana de una clasificación de datos, previamente la clase de la mediana, previamente se determina la clase de la mediana, que es aquella donde se encuentra la mediana. ¿Cómo?
Para ello se calcula n sobre 2. ¿Cuánto vale n? $25. N entre 2 me da 12,5, ¿no? 12,5. Se calcula y buscando la frecuencia acumulada F sub j inmediatamente superior a este valor. 12,5. ¿Cuál es el inmediatamente superior aquí? F sub 3, dicho. F sub 3, correcto. F sub 3. ¿Y F sub 3 es igual a cuánto? A 16. 16. ¿Ya? Bien, entonces, pero no se procede igual que en la tabulación discreta. Ahora, para calcular la mediana, utilizamos esta fórmula. Aquí vamos a calcular el límite inferior de la clase. Este 16 lo ubico aquí. Eso me indica dónde se encuentra la clase de la mediana. Aquí vive la mediana. En este intervalo de clases se encuentra la mediana. ¿Ya? Su marca de clase es 55 y el intervalo comprende a los números entre 58 y 58 hasta el 57, 9, 9, 9 menos el 58. Bien. Límite inferior. Límite inferior de la clase de la mediana más, y aquí hacemos una línea de quebrado. En el numerador, n sobre 2. N dividido entre 2. ¿Ya? Menos f sub j menos 1. F mayúscula sub j menos 1. ¿Qué es f sub j menos 1? Es la clase anterior a la clase de la mediana. Esta es la clase de la mediana. F sub 3. ¿No? Y la clase de la mediana va a ser una anterior. La clase anterior. 9. Ahora vamos a abajo. F sub j. La frecuencia absoluta de la clase. Esto se llama frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Frecuencia absoluta acumulada menor que de la clase de la mediana. Frecuencia absoluta acumulada menor que de la clase anterior a la clase de la mediana. Y todo esto lo meto entre paréntesis y lo multiplico por la amplitud de clase. Con esa fórmula calculo la mediana. Bien, es importante sí que antes que calculemos esto, aclaremos qué son cada uno de estos términos que están en la fórmula. ¿Qué es L sub I? Es el límite inferior. Fíjense, F sub 3 me sirvió para determinar que la primera, la segunda, la tercera es la clase de la mediana. Esta es la clase de la mediana. Entonces, el límite inferior de la clase de la mediana es 52. A eso se refiere este límite inferior. Más n sobre 2. N sobre 2 ya lo tengo aquí. 12,5. F sub j menos 1. F sub j es F sub 3. ¿Y cuánto será F sub j menos 1? F sub j menos 1 es igual a F sub 3 menos 1 y esto es F sub 2. ¿Y cuánto vale F sub 2? ¿Cuánto vale F sub 2 mayúscula? 9. 9. Bien, y F sub j ya sabemos que vale 16. ¿Y cuánto vale C? La amplitud vale 6. Aquí lo tengo. Vamos a reemplazar los datos entonces en la fórmula. ¿Cuánto es el límite inferior? Límite inferior de la clase de la mediana. 52. 52. Más, abro paréntesis, n entre 2.
Ya lo tengo. 12.5. 12,5 menos f sub j menos 1. ¿Cuánto vale f sub j menos 1? 9, 9. dice. Ahora, si quieren, podemos hacer esto. Yo puedo poner esto para que sea más explícito. Voy a poner aquí 25 entre 2 menos f sub j menos 1, f sub 2 sobre f sub 2 menos, perdón, este es f sub 3. F sub j, ya saben que es f sub 3. Y este es f sub 2 y esto es c que vale 6. Reemplacemos aquí. La mediana es igual a 52 más paréntesis 12,5. F sub 2, ¿cuánto vale F sub 2? 9. 9. ¿Cuánto vale F sub 3? 16. F sub 3, ¿cuánto vale? Por aquí 16. no habla así. ¿Cuánto? 16. 16. Menos ¿cuánto? 9. ¿Por cuánto? 6. Por 6. Bien, y a calcular. No es más. Se acabó el problema. ¿Cuánto es? 55, listo. 50 y 55. esa es la mediana. 55. ¿Dónde se encuentra ese 55? Aquí en este intervalo, entre 52 y 58. Y casualmente me da igual a la marca de clase. ¿Listo? Bien. De esa forma sabemos ya cómo se calcula la mediana para datos sueltos, para datos agrupados, en tabulación discreta e en clasificación de datos. Creo que se nos fue el tiempo. Lo mismo, ustedes pueden buscar cómo se calcula esto para datos sueltos, para datos agrupados, no solo la mediana, sino no solamente la mediana, sino la moda y otras medidas estadísticas. Bien, a ver, antes de irnos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. ¿Puedo ya salir de aquí? Sí, dice. Bien, salimos de acá y vamos a ir rápidamente al Google. Y acá ustedes pueden buscar en el Google mediana, vamos a poner las tres, media, mediana y moda. Media, mediana y moda en estadística. Vamos a la opción de videos. Y aquí tenemos nosotros cómo se calcula la media, la moda, media, moda, mediana para datos. Ustedes, para datos agrupados, para datos no agrupados. Media, mediana, moda, súper fácil, dice, hay uno por ahí. Hay otro por acá. Esta profesora también. Hay varias opciones. Media, mediana y moda para datos agrupados en intervalos. ¿No? Media, mediana y moda. Can. A ver, este que es solamente 5 minutos, le dan aquí un clip. No estamos compartiendo sí la pantalla. No, listen.
¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de las medidas de tendencia central. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La estadística siempre busca, entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos algunos ejemplos en donde encontremos la media, la moda y la mediana. Pon mucha atención. Aquí tengo los siguientes números: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerda ¿Cómo se calcula la media aritmética? En este caso tenemos aquí datos sueltos, no están agrupados. Sumo y divido entre ¿cuánto? Cinco más 7 más 6 más 4 más 3 más 8 más 7 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se acabó. que la media aritmética es lo mismo que el promedio, así que sumo todos mis datos. 5 más 7 más 6 más 4 más 3 más 8 más 7. Y esto me da como resultado 40. Ahora, como quiero calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, voy a dividirlo entre 7, porque en total son 7 datos. Al hacer la división me da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ahora voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, después el Primero ordenamos y después buscamos la mediana. 4, luego el 5, después el 6, el 7, otro 7 y el 8. Ahora, ¿Cuál es la mediana? ¿Cuánto vale la mediana? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto? Aquí par o impar. 2, 4, 6, 7. Entonces el 6. que ya tengo ubicados mis datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central y lo voy a hacer de esta manera. Elimino uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha. Y listo, me queda que la mediana de este conjunto de datos es el número 6, porque es el dato que está al centro cuando están ubicados de menor a mayor. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la moda. Voy a poner otra vez aquí mis datos, que son 3, 4, 5, 6, 7, otro 7 y un 8. La moda es el dato que más se repite, y seguramente ya te diste cuenta que el que más se repite es el 7. Así que la moda es 7. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo, y tengo los siguientes números: 5, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5 y 9. Para calcular la media aritmética, que es el promedio, tengo que sumar todos mis datos, así que voy a hacer lo siguiente: 5 más 9 más 5 más 6 más 9 más 8 más 7 más 4 más 5 más 9. Y esto es igual a 67. Ahora, para calcular el promedio lo tengo que dividir entre el número de datos. En este caso son 10. Y 67 entre 10 me da como resultado 6.7. Así que mi promedio o mi media aritmética es de 6.7. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la mediana. Voy a ubicar mis datos de menor a mayor y tengo 4,
5, otro 5, otro 5, 6, 7, 8, 9, otro 9 y otro 9. Voy a eliminar datos de los lados para ver ¿Son otros datos o son los mismos? Son lo mismo, de menor a mayor. Se tiene que ordenar para hallar la mediana. Para hallar cualquier medida, igual, si lo ordenan aquí, igual va a salir la media lo mismo. Bien, ¿cuántos datos hay? 10. ¿Cuál es la mediana en este caso? ¿Cuál es la mediana? 6 y 7. No, no hay dos 6,5. medianas. Una sola es la mediana. cuál es mi dato 6,5, central. Lisa. Elimino uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda y uno de la derecha. Como te puedes dar cuenta, al centro tengo dos datos, que son el 6 y el 7. Cuando tenemos dos datos al centro, para calcular la mediana se hace lo siguiente. Se suman los dos datos, que en este caso son 6 y 7, y 6 más 7 nos da como resultado 13. Y los tengo que dividir entre 2. 13 entre 2 me da como resultado 6.5. Esto quiere decir que la mediana es de 6.5. Facilísimo, ¿verdad? Ahora voy a encontrar la moda y pongo otra vez mis datos. 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 9. Como te puedes dar cuenta, ¿Cuál es la moda? El 9, El 9. ¿Por qué? porque repite más Nueve. veces que los demás. No. Ah, no. Hay el Sí, 5 también. sí, Hay el 5. Ya. Bien. En este caso, este conjunto de datos posee dos modas. ¿Ya? Hay conjuntos de datos que tienen una sola moda, unimodal. Si tienen dos modas, bimodal. Si tienen tres modas, trimodal. Y si tienen varias modas, multimodal. Entonces, la moda puede ser, a diferencia de que aquí no hay dos medianas y dos medias, aquí pueden haber dos, tres o más modas. los datos que más se repiten ¿Sí? son el 5. ¿Te escucho? Lisa, me voy a retirar, tengo otra clase, por favor. Bien. Esto ustedes entonces lo pueden seguir, bueno, lo pueden ver y pueden ver estos otros videos de aquí. Buscan media, mediana y moda para datos agrupados y para datos no agrupados. Para datos agrupados en íntegro